En la mañana yo te buscaré. Buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios porque Él nos da la bendición de llegar hasta este miércoles meditando en su palabra. Lo hemos estado haciendo en un tema general que es subiendo de Babilonia a Jerusalén. Estamos hablando del contexto post-exílico, es decir, después del exilio, cuando Dios pues prácticamente castiga a su pueblo, ¿verdad? Por tanta desobediencia, por tantos abusos, injusticias, todo eso que ellos empezaron a hacer e irse con otros dioses. Él pues les dijo que eso iba a ser una consecuencia, que él se iba a apartar de ellos y iba a permitir que otros pueblos vinieran, los atacaran, los vencieran y en este caso los llevaron cautivos hasta otro país, los desterraron prácticamente. Entonces, hemos visto diferentes temas y el día de hoy, nuestro devocional, vamos a ver un pueblo solidario. Ese es el título de este tercer devocional. Entonces, les invito a que escuchen lo que dice el versículo 4 en el capítulo 1 de Esdras. Dice así: y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Ya hemos hablado, ¿verdad?, en los anteriores devocionales de cómo Dios usó a Ciro, el persa, ¿verdad?, para permitir ahora que su pueblo, es decir, el pueblo de Dios, el pueblo de Judá, regresara a Jerusalén, reconstruyera la ciudad, la muralla, pero sobre todo, y tenían que empezar por el pueblo. Y también vimos ya un poco acerca de que eran ellos mismos los que iban a ir a buscar. Todos ellos, es decir, el pueblo de Israel que estaba ahí, iba a regresar, iba a construir el templo. Entonces, en este tercer devocional vemos que no todos regresaron. Por eso sale el título de un pueblo solidario, porque cuando dice, y a todo el que se haya quedado, eso habla que algunos se quedaron en Babilonia. Entonces, esto es muy importante de decir, porque no todos regresaron. De hecho, todavía hasta el día de hoy existe una comunidad de judíos muy grande en esa zona, que es la zona de Irán. Hoy, aunque haya muchos musulmanes, ahí también hay una comunidad judía muy importante y de muy buena relación entre musulmanes y judíos, porque desde aquí pues quedaron por allá por mucho tiempo. Entonces vemos aquí que ellos iban a ayudar a aquellos que iban saliendo con qué, con oro, con plata, con bienes, con ganados, ellos y ofrendas voluntarias. ¿Por qué? Porque cuando llegaran allá, pues no iban a tener ni con qué empezar a hacer toda esta obra de reconstrucción. Para construir, todos sabemos que para construir se requieren recursos. Entonces, ¿de dónde iban a salir? Del mismo pueblo de Dios. Los que se quedaban, dice, si no iban a regresar como mano de obra o regresar como decididos para ir a volver a vivir allá, entonces ellos iban a ayudar con todos estos recursos que ya dijimos. Y es como vemos que hay una solidaridad, un pueblo solidario frente a esta nueva situación, frente a este nuevo momento de libertad, ¿verdad? Para ellos. Y nosotros vemos que esta historia se ha repetido por muchas partes en la historia, es decir, de un pueblo que regresa, o de un pueblo exiliado, o de un pueblo que está migrante en otro lado. Nosotros mismos como país tenemos la situación muy fuerte, ¿verdad? De mucho éxodo o de mucha salida de connacionales, de mexicanos que van a trabajar del otro lado de la frontera norte. Entonces hemos sabido de que por muchos años ellos han sido solidarios con sus familias, con sus ciudades, con sus pueblos,
porque ellos envían justamente apoyo económico para sus familias. Ellos han sido solidarios. Entonces, algo que vemos aquí muy importante es que nosotros culturalmente, al menos el pueblo mexicano, ¿verdad? Tiene una cultura solidaria. Lo hemos visto y comprobado con esta situación de los migrantes en Estados Unidos y también durante la pandemia todavía mucho más. Pero también como cristianos es un valor que se muestra en la Escritura como lo vemos aquí y que doblemente estamos convocados a llevarlo a cabo. En este caso, como cristianos, en el reino de Dios, ¿verdad? A los proyectos misioneros, a los proyectos litúrgicos, a los proyectos también quizá de construcción, de educación, de diferentes partes que se esté llevando a cabo algún proyecto para el reino de Dios, nosotros podemos ser solidarios ¿con qué? Con nuestro tiempo, con nuestros dones, ¿verdad? Que muchas veces son los que podemos dar nosotros y también nuestros recursos, si es que los tenemos. Entonces, con todo ello nosotros podemos ser solidarios frente a el reino de Dios y estamos convocados justamente a hacerlo. Les invito entonces a que podamos reflexionar en esta historia, en nuestro contexto, en nuestro tiempo y veamos qué es lo que Dios nos está pidiendo para realizar para su reino. Les invito entonces a orar. Dios, gracias te damos por la bendición de darnos esta historia para que nosotros podamos reflexionar. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a hacer lo que tenemos que hacer con nuestros dones, con nuestros recursos, con nuestro tiempo, Padre. Te rogamos, pues, que tú nos des la bendición de llevar y servir a tu reino en el nombre de Jesús. Amén. En Dios